Del reportero. Roberto Roch, ¿cómo estás? Julio, y siempre con el gusto saludarte. Igual. Muchas felicidades en esta nueva etapa tan especial. Gracias. Y tú con la silla rota, que ahí va, la verdad. Ahí vamos con la silla rota, sí, fíjate, sí. Un grupo muy entusiasta de periodistas jóvenes, otros más fogueados. Estamos muy contentos con la evolución del proyecto. Oye, pero tú largos años en el periodismo, digamos, convencional, el tiempo que fuiste director editorial, director del Universal, somos reporteros de tecla de alguna manera y veo Ambos. cómo le has entrado muy bien a todo este periodismo digital. Pues mira, de la mano de muchos compañeros que en distintas generaciones nos hemos acompañado para construir este tema digital, que es muy desafiante, muy estimulante, yo diría incluso fascinante en algunos aspectos, una experiencia muy diferente en los temas de la interacción. Nosotros venimos de la prensa escrita, donde la interacción, la retroalimentación es muy diferente. Yo creo que cada medio tiene su lógica y su dinámica. Internet es algo que no solamente abarca el periodismo, como bien sabes, sino toda la vida de nosotros influye. Pero aquí andamos, efectivamente. Qué bueno que no contaste los años. Pero hay que decir a la gente que nuestros hijos estuvieron en la misma universidad y hace rato se graduaron. Sí, hace rato. Bueno, Roberto Roch era reportero del Universal. Rogelio Hernández López, que aunque tiene mis mismos apellidos, como medio México, que se apellida o Hernández o López, Rogelio Hernández López, que no es mi hermano sanguíneo de carne, pero sí de espíritu y de compañerismo, era reportero de Excelsior, y yo iba por 1+1. Entonces por 1+1. Sí, y nos tocó cubrir la gira de Arnoldo Martínez Verdugo como candidato del Partido Socialista Unificado de México a la presidencia de la República. 81-82, Julio. Sí. Un hombre realmente muy interesante, Martínez Verdugo, viejo líder del Partido Comunista Mexicano, un tipo muy sólido, que luego cuando la izquierda llegó en 97 a la Ciudad de México, fue jefe delegacional en Coyoacán. Ya fallecido lamentablemente, pero realmente yo creo que fue un hombre ejemplar. Y luego Rogelio Hernández López y tú escribieron un libro que tuvo mucha presencia en aquellos años, Zócalo Rojo, porque era el momento en que la izquierda podía llegar a medio llenar o tener presencia fuerte en el corazón político del país, que es el Zócalo capitalino. Sí, el Zócalo estaba en esa época virtualmente vetado para las movilizaciones de protestas, nada que ver con el México que tenemos ahora. Y después del 68 y de unos cuantos eventos aislados, como los electricistas, por ejemplo, del ESME, el Zócalo estaba virtualmente vedado para la izquierda mexicana. Y el cierre de la campaña de ese candidato presidencial, Martínez Verdugo, fue en el Zócalo. Y él una frase dijo, este es el Zócalo rojo. Y de ahí tomó el libro esa idea. Con él llegaron, como sabes perfectamente, una generación de políticos interesantes. Creo que arranca esta nueva generación que culmina ahora con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pero acompañado de mucha gente que ha militado en la izquierda durante décadas. ¿Te acuerdas de Rolando Cordera? Claro. De Pepe Goldenberg? Fueron gente que acompañaron en esa campaña. ¿El Movimiento Amplio Popular se llamaba? El MAP, ¿te acuerdas? Claro, el MAP. En la universidad, Jorge Alcocer, que venían de varios sustratos, unos en el ámbito académico, como el MAP, ¿no? Que encabezaba Rolando Cordera, Pepe Goldenberg, el padre ahora de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, ¿no? Pero también venía gente del campo, de la izquierda. Pablo Sandoval, nosotros lo conocimos en Guerrero. Pablo, padre de Irma Heréndira Sandoval, y de Amílcar Sandoval, ahora el superdelegado le llaman, en Guerrero. Sería suegro Pablo Sandoval de John Ackerman. Él murió muy joven y acaba de fallecer, por cierto, su padre. Claro, Sí. 98, 97 años. Sí. El patriarca de una familia con mucha fuerza de izquierda. No solo. Muy interesante, con una formación de izquierda muy, muy importante, que yo creo que así como el 68 representó un corte para muchos efectos, este tipo de campañas también mandó un mensaje importante al país. Y luego ya te volviste directivo, ya Roberto, oficina y toda la cosa. Y habría que mantener una familia. Porque realmente creo que nosotros coincidimos en que el oficio del reportero es el más bello en nuestra profesión. Pero bueno, uno va buscando otros espacios. Tú también te hiciste columnista, muy acreditado. Dicen que eres una de las columnas más leídas del país, yo lo creo, pero de lo que estoy seguro es que es una de las más respetadas del país. Muchas gracias, Roberto. ¿Y acá andamos, Julio? Sí, bueno, pues
Debo decirles que hoy a las 5 de la tarde estoy invitado por Roberto para presentar su libro que aquí tenemos, que es el de la historia detrás del desastre. La historia detrás del desastre, por Roberto Rock, Crónica de una herencia envenenada, publicado por Grijalbo. Y bueno, en este libro que vamos a presentar Ricardo Rafael y un servidor a las 5 de la tarde en la sucursal Bosque de Chapultepec de la editorial Porrúa. Sí, es un lugar muy lindo que está ahí junto a una cafetería de estas ahora de moda, ¿no? Dentro de la primera sección, casi a espaldas del Da la marca, lago. por si alguien quiere, o no te acuerdas de la marca de la cafetería. En el Starbucks. En el Starbucks de ahí de adentro. Sí, Okay, están pegaditos ahí. Es un lindo lugar, tiene un auditorio relativamente pequeño, pero muy cálido. Y ahí vamos a estar presentando un libro que viene circulando ya desde hace algunos meses y que ha tenido la fortuna de que busca aportar claves y un poco la historia atrás de lo que hubo de muchos episodios, como la Casa Blanca, como Ayotzinapa, cómo se vivió en Los Pinos, cómo se vivió en el sistema político mexicano entonces, y cómo capítulo por capítulo Julio va describiéndose o demostrándose la incapacidad del equipo gobernante del entonces presidente Peña Nieto y su forma de asumir la política en este país. Pues la historia detrás del desastre. ¿Así lo consideras totalmente el sexenio de Enrique Peña Nieto un desastre? Mira, es una pregunta que me hacía la propia editorial y después algunos colegas, incluso algunos amigos priistas, que uno tiene amigos en todos los ámbitos. Yo tengo buenos amigos que respeto en el PRI, por supuesto en otros partidos, pero les decía, miren, pierde desastrosamente el PRI la presidencia de la República, no solamente la pierde, sino que cae al sótano en preferencias electorales, ¿no? Las reformas que se llamaron estructurales virtualmente empiezan a desmantelarse, toda una clase política entra en un limbo muy evidente, pero también muy penoso, ¿no? ¿Qué más se necesita para describir esto como un desastre? El desastre político de una clase política, pero también de una apuesta a un país que a lo mejor solamente ellos veían y que no existía, o que ellos creían poder gobernar y que demostraron que no pudieron. Fíjate que yo también, pues nuestro trabajo como periodista nos lleva a sentarnos a la mesa con los actores más disímbolos de la realidad política. A veces sentado con priistas que trabajaban internamente muy cerca de Enrique Peña Nieto, a mí me gustaba preguntarles si de veras era ignorancia política de Peña Nieto, si no veía al país realmente, si era insensible o frívolo, o era un hombre con una habilidad política distinta, que era la de la operación, la de la intriga, la del engaño. ¿Tú qué piensas? ¿Que fue un personaje políticamente inteligente, es decir, en el sentido de la inteligencia política, que fue frívolo, que lo hundió la corrupción? ¿Qué piensas de ese? Yo creo que fue un personaje que, desde mi punto de vista, fue como víctima de sí mismo, con una trayectoria muy corta, Julio, diputado local, secretario estatal, gobernador muy rápidamente y casi en los inicios de su gubernatura virtual precandidato a la presidencia frente a gobiernos del PAN. Creo que se hizo rodear de un equipo que tenía solidez en algunos campos, pero no en otras, ¿no? Estoy pensando en Luis Videgaray, por ejemplo, ¿no? Pero que frente a los hechos concretos, uno habría que asumir que era un grupo inmaduro, ¿no? Desconocedor del país, muy ambicioso, al grado incluso de la depredación, que se entendiera que la política era para hacer negocios. Y a lo mejor eso venía del Estado de México, donde todos ellos amamantaron la política, digamos, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que es el Estado de México, un estado enormemente rico, que en política resuelve todo con dinero, desde hace muchas décadas. Se recuerda esta frase, y ya es un lugar común, del profesor Hank, de un político pobre es un pobre político. A mí me gusta más otra del profesor que dice que todo lo que en política se paga con dinero sale barato, ¿no? Así es. Entonces el dinero es para eso, es para hacer negocios, es para acallar, es para tener gobernabilidad, y que a lo mejor podría funcionar en un país de otra época, y creo que ellos vinieron a gobernar un país que ya no existía. O sea, la filosofía y la visión del grupo del Estado de México
pudo haber aplicado para ello, sigue aplicando de alguna manera, y pienso en Alfredo del Mazo actualmente, que es un gobernador con altos índices de repudio en muchos casos y de señalamientos adversos por su manera de ejercer una especie de gobierno fantasmal, pero dañino a los intereses de la población. Pero esa filosofía y ese estilo del grupo del Estado de México, llamado en lo genérico Grupo Atlacomulco, no funcionó para el escenario y para la visión nacional. No, yo creo que estamos en un país desde hace tiempo con mucha polarización. Yo diría que desde el 2006 por lo menos hay indicios muy fuertes de polarización, que está en una frecuencia que también puede detectarse en otros países, Julio. Ojalá fuera solamente que pudiéramos explicarnos todo el fenómeno viéndonos a nosotros mismos, pero sería un error eso de entender a México viéndose el ombligo, ¿no? Creo que estamos viendo en muchos países de nuestra región y en otras una especie de protesta social emergente, antisistema, antipartidos, antipolíticos. Y yo creo que estos personajes que venían de un mundo vertical, que siempre ha sido periodista, es uno de los pocos estados que nunca ha tenido alternancia política, ¿no? Que resuelven las cosas con dinero, que piensan que la política es para hacer negocios, por supuesto que no estaban preparados para conducir un país en este proceso de transformación y a veces, habría que decirlo, de convulsión. En la contraportada de tu libro dices, Enrique Peña Nieto empezó su encargo como un salvador de México, entre comillas, salvador de México, y lo terminó como uno de los presidentes peor valorados en la historia del país, como un símbolo de corrupción e insensibilidad. Si Peña Nieto nos llevó a este desastre y es este símbolo de corrupción e insensibilidad, ¿por qué está intocado hasta estos momentos en términos judiciales y casi hasta políticos? Mira, yo creo que desde que empezó el gobierno de transición, todos los mexicanos nos hemos preguntado hasta dónde va a llegar el nivel de investigaciones que pueden derivarse en acusaciones penales y en acciones en contra del pasado gobierno. Creo que todo el mundo tenemos en la cabeza el nombre no solamente de Peña Nieto, sino de muchos otros personajes. Algunos de ellos son legisladores ahora, otros están virtualmente prófugos, como Emilio Lozoya de Pemex. Y creo que ha habido, sí, acciones penales importantes, se han abierto casos importantes y se ha abierto un poco el cascarón de lo que fue el núcleo de poder en ese gobierno. No solamente políticos y funcionarios, sino ya vimos, ¿no? Abogados, empresarios, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un reclamo que debe tomarse nota por parte del actual gobierno López Obrador de que la gente quisiera una limpieza mayor, digamos, ¿no? Y tal vez un conocimiento más profundo en verdad de lo que pasó en el pasado reciente, ¿no? A ver si realmente estamos haciendo una transformación, sea la cuarta o la que sea, o realmente no está ocurriendo esto. Digamos que por hacer un ejercicio de prospectiva, ¿crees que el PRI queda virtualmente eliminado por varios años? Es decir, ¿es tan profundo el daño que el peñismo le causó a su propio partido que le va a costar mucho tiempo recuperarse, o acaso, en términos políticos, el PRI que conocimos nosotros, sí. Nosotros lo conocimos perfectamente, Roberto, como reporteros, que veíamos ese PRI magnificente, imperial, que aplastaba todo, y ahora pues es una expresión minúscula en comparación con lo que antes tuvo. ¿Se habrá acabado el PRI? Yo creo que el PRI, que intentó reeditarse o restaurarse con Peña Nieto, ya no existe. Creo que es un PRI que partió de una ficción que podía regresar al viejo modelo y que también fue resistido por muchos priistas, yo creo, Julio, especialmente en las regiones, especialmente en algunas zonas de un prismo muy duro, muy convencido, se dieron cuenta pronto de que no iba a ir por allá y que los estaba llevando a un desastre. Creo que habrá que ver cómo se comporta el PRI. Veo yo a un PRI muy sumiso frente al nuevo gobierno, como muy temeroso, ¿no? Como no es fácil tampoco recuperarse de una derrota de esta naturaleza, puede llevarse años efectivamente, pero creo que la aduana, para realmente valorar qué va a ser el PRI, va a ser las elecciones de 2021, pero bien visto desde ahorita, ¿no? Uno no identifica ni los liderazgos, ni las convicciones, ni la dinámica interna que le permita resarcirse. Sin embargo, las derrotas políticas
No hay derrotas para siempre, ni victorias para siempre. Habrá que ver qué pasa. Y yo creo, no sé tú, que a este país sí le hace falta un polo opositor. Ya sea que venga de un partido en particular, ya sea que venga de un frente de expresiones. Y no lo vemos ahorita mucho, tal vez el PAN se está reorganizando un poco mejor, tampoco nada como para impresionar a nadie hasta ahorita, pero que también pues llevamos, aunque pareciera más, un poquito más de un año del gobierno de López Obrador, yo creo que todavía tendremos muchas cosas interesantes por ver. Mira, si me permites, Roberto Roch, que hoy presenta su libro La historia detrás del desastre, si me permites, escuchemos el audio de lo que dijo hoy el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que dice que al PRI le quieren echar la culpa de todo. Veamos y escuchemos. Pero necesitamos darle mayor información a la gente, a los ciudadanos y a los priistas, para que tengan argumentos claros. Y no es retórica, es la realidad. Y lo he dicho en los últimos días. Muchas veces al PRI le quieren echar la culpa de todo. De todo le quieren echar la culpa al PRI. Y el otro día en una entrevista les decía, efectivamente, tienen razón de echarle la culpa al PRI. ¿Cómo ves a Alito, que así le dicen a Alejandro Moreno? Yo creo que Amelito es un término afortunado, de nuevo cuño, pero afortunado. Yo creo que es un personaje regional lamentable, ¿no? Es un personaje que no tiene asidero ni en talento político, ni en probidad pública, ni en desempeño y trayectoria, ¿no? Es un rescoldo, digamos, de ese viejo PRI, en un estado donde las cosas pasan más lentamente, ¿no? Un día que es de esos países, no voy a mencionar ningún estado, pero es de esos países en Paraguay, por ejemplo, que dicen, cuando se acabe el mundo hay que irse a Paraguay porque todo pasa 20 años después. Sí, y es cierto. Y un poco pasa eso con algunas regiones. Es un personaje, sin embargo, interesante desde el punto de vista... Y el PRI se fue a Campeche. Y el PRI se fue a Campeche y se conservó en el Estado de México. Ajá. Pero es un dirigente designado desde una cúpula. Yo veo al presidente Peña Nieto participando en este proceso junto con los gobernadores priistas que deciden a un personaje de un perfil absolutamente inofensivo para el gobierno, ¿no? Y que se creen obligados en ser obsecuentes con el gobierno. No sé cómo traerán la conciencia, yo creo que nos podemos imaginar, ¿no? No quieren toparse en ninguna esquina con Santiago Nieto ni con ningún personaje de esa naturaleza. Entonces representa un PRI anulado. Tendrá que verse cómo viene y a lo mejor tienen que sufrir todavía un periodo relativamente largo antes de sacudirse esta visión que tienen en este momento. Bueno, pues antes de despedirnos, Roberto, ¿ya tienes los apuntes para el próximo libro de fin de este sexenio? ¿Y el título ya lo tienes también o todavía no? Mira, tengo muchas ganas y estoy platicando con la editorial para hacer algo que incluya, por supuesto, el gobierno de López Obrador a principios del 21, cuando ya tengamos a la vista las elecciones intermedias que van a ser muy importantes. Todo el país va a ir a elecciones locales en 30 estados, 15 gobernadores, creo. Va a ser apasionante ese momento. Y tendremos también, yo creo que una imagen mucho más sopesada, mucho más madura de lo que está pasando con el gobierno de López Obrador. Bueno, pues Roberto, no me despido, nos vemos a las 5 de la tarde, ahí en la presentación del libro La historia detrás del desastre, publicado por Grijalbo, pero va a ser presentado hoy en la sucursal Bosque de Chapultepec de la editorial Porrúa. Pues ahí nos vemos a las 5 de la tarde. Nos vemos doblemente generoso por tu participación. Al contrario. Saludos a tu público. Gracias, Roberto, muy amable. Siempre. Gracias.